Voy a repetir lo que he dicho. Buenas tardes, muchachos. Estaba comentando que esta semana toca el Lab 3, que como vimos la semana pasada, es rápido hacerlo, ¿ya? Ahora vamos a complementar con otros ejercicios que contribuyen para la guía, ¿ya? La guía es muy rápida, sáquense 20, ¿ya? Porque recuerden que hay 3 factores que llegan al 20. El desarrollo, ¿no? El desarrollo, el análisis que es necesario analizar para comparar, sí, así es, el sábado, ¿ya? La práctica, ya les compartí la práctica del siglo pasado, pero hay que hoy practicar esta semana de lo que hagamos, ¿ya? A ver, quiero ver acá para que vean la práctica del siglo pasado. A ver, un ratitito. A ver, ese es no, la práctica 2 del siglo pasado. A ver, un ratitín. A ver, un ratitín. Quiero ver acá para compartirles. No se ha colgado la máquina, pero un ratito. Ya. Listo, vamos a ver acá, miren. Voy a compartir para que vean lo que haremos entre hoy y mañana, ¿ya? Porque también hay una actividad que también hay que ir explicando, que es el tema de el trabajo parcial. Hay un trabajo, ¿ya? Porque el curso, como no tiene parcial, SUNEDU exige, ¿no?, que todas las universidades, si no hay examen parcial, se hace una actividad. Porque el ciclo dura 16 semanas. O sea, en cada semana hay actividad. Si no hay examen, hay una actividad. O sea, no es que no haya nada, ¿ya? Eso dice SUNEDU. Por eso es que el parcial, no hay parcial de curso, pero hay un trabajo que hacer que es sencillo, que mañana lo explico, ¿ya? Lo explico, ¿ya? Para un poco tratar de ver de qué trata la PC, ¿no? Son preguntas, miren, esta pregunta de la guía, literalmente, ¿ya? Es igual que la guía, ¿no? Pero hay que ver cada proceso, ¿ya? Cada proceso. ¿Ya? Hay que ver ejercicios. Primero, hoy vamos a ver ejemplos básicos y luego vemos algunos de esos, cómo se analiza, ¿ya? Se analiza. Ojo, no es que venga igualito, ojo, ¿ya? Todo depende de cómo hacemos y ya la práctica vendrá en función de lo que hemos hecho. Lo más probable, en la práctica 2 vengan preguntas como la 2, 3 y 4. La primera no es complicado, honestamente. Si hay tiempo mañana lo hacemos, ¿ya? Pero lo que sí hay que hacer es practicar con ejemplos pequeños para acostumbrarnos a usar la calculadora o el MATLAB, como prefieran, porque esos ejercicios son rápidos, ¿ya? Honestamente, pero hay que hacerlo con calma, ¿ya? Y los ejemplos que se ponen, ya se ponen fuentes con ángulo. O sea, por defecto es la función coseno, ¿ya? Coseno. Así sea con desfase es coseno, ¿ya? Por defecto. Para que no se estén confundiendo que si cae no coseno, que si son 90 o menos 90, ¿ya? Sí, de hecho, vendrá una pregunta, ¿ya? Una pregunta, ahorita voy a cargar el material para que vean cómo voy a enfocar ahora la práctica 2. Quiero que lo vean, ¿no? Porque no quiero, o sea, lo que quiero es que, yo sé que la teoría parece, ¿no?, un poquito complicada, ¿ya? Complicada, quiero ver acá un ratito, para que vean también esa presentación. A ver si lo están viendo un ratito. Ya, miren. Este material ya la subí actualizada. Quiero que lo vean rapidito para luego hacer ya la actividad de hoy, ¿ya? Miren, todo lo más ya está hecho, ¿no? Eso ya lo han visto. Lo corro rápido porque eso ya han visto, ¿ya? Ya hemos usado un poco de la teoría que acá, ¿no? Bueno, este es lo que toca semana, el lab 3, ¿ya? Toca en la semana 6, igual que el tercer laboratorio. La guía ya está activada, ya la activé ya la semana pasada. Entonces, aprovechen esa guía que está así, son ejercicios, ya son ejercicios, no son nada que impiden hacer un buen laboratorio. Tienen que recuperar sus notas tranquilamente. Todas las guías son totalmente asequibles, pero sigan las pautas, estén completos, faltan 5 del salón, faltan 5, no se desconecten al respecto, ¿ya? No se desconecten, ¿ya? Bueno, esto ya lo comentamos, un generador, cómo se modelo a un sistema general a través de la acción diferencial, eso ya hemos hecho, ¿no? Y hemos aprendido solo cómo se solucionaría, ¿no? Antes yo lo hacía, ¿no? Era una tortura. 3 horas ahí, ni hablar. Ya no. Esa es la hoja de ruta de cómo se soluciona. ¿Para qué? Para apreciar estos formatos de desfase.
porque es lo que va a suceder, ¿ya? O sea, ¿no? Traía una programación para que vean, ¿no? Que en cualquier modo sale la respuesta, con Simulink, MATLAB, Proteus, lo que quieran, sale lo mismo, ¿ya? Esas son herramientas para que constaten que la parte teórica es visible con estos programas que son para nosotros, en caso de MATLAB es gratuito y el Proteus es online, por si acaso, online, que hay docencias licencias controladas en línea y ejecuta bien. Claro, si es que le interesa bien, sale bien, ¿ya? Sale bien. Solo pueden grabar en la nube, no en su computadora, no permite grabar en la computadora, pero pueden simular al menos en caso de emergencia, ¿ya? En caso de emergencia en línea. Bueno, eso ya hemos visto. Y hemos partido, ¿no? Que de la respuesta forzante de una entrada sinusoidal, los números complejos lo imitan perfectamente. Eso ya hemos hecho, estamos repasando rápidamente para empezar ya los ejercicios. Un repaso rápido, ¿ya? Mostramos cómo se convierte rápidamente una función seno a coseno o viceversa, ¿ya? Y por eso que pusimos este ejemplo que parece que nada tiene que ver con el asunto, pero sí tiene que ver, y muchísimo, ¿ya? Esto no está en los libros, ponen ya la fórmula de frente como un recordatorio, sí, claro, sí, está bacán, pero acá es la demostración geométrica para seno, coseno e incluso tangente. Y la tangente es más fácil, porque es seno sobre coseno. Si ya seno se demostró y coseno, la tangente es simplemente usar la definición de frente, ¿ya? Con las propiedades del seno de la tangente de la suma, coseno y coseno. O sea, ahí nace la definición geométrica, porque ahí nace. La trigonometría se relaciona con elementos geométricos, están amarrados entre ellos. Y eso acá lo aprovechamos. Miren, cuando esa demostración teórica del seno y coseno se comprende a partir de dos triángulos rectángulos, entonces recién usamos las propiedades y cómo se traducen al respecto. Entonces, si yo tengo una función seno que está acá abajo, le sumo o le resto 180 grados, ¿dónde me voy? Al sector menos seno. ¿Por qué? Por las propiedades de la trigonometría. O sea, es algo intuitivo. Abstracto, gráfico. Abstracto, gráfico. Entonces, cuando yo ataco problemas en circuitos donde hay función seno-coseno, no interesa la función ni la fase aparente, si quiero traducir cualquier cosa a coseno, ya saben cómo tienen que hacer. ¿Ya? Saben cómo tienen que hacerlo. Para que no haya error en la traducción matemática a fasores, y de ahí es full calculadora. ¿Ya? Esa parte sirve, por favor, practiquen, dominen la técnica de cómo pasar de tiempo a fasor y de fasor a tiempo. ¿Ya? Esa parte de ida y de vuelta, por favor, practiquen bien. Practiquen bien, ¿ya? Bueno, si inserto los números complejos que ven en Mate 5, ¿ya? Y acá puse ese recordatorio, ¿no? Ese recordatorio. Ponemos la B que hicimos la semana pasada. Si quiero pasarlo a coseno, ¿de acuerdo? Esa es mi referencia. Yo quiero expresar en mi referencia coseno, pero la función está como 4 seno. Seno está abajo. O sea, tengo que retroceder 90 grados. Por eso que la respuesta es 4 ángulos de menos 80. Porque a mí quiero convertir a partir de mi coseno como lo paso a seno. Si coseno es mi referencia, ¿dónde está la función? Ah, está abajo. Listo, ya está. El coseno, ¿no? ¿Cómo lo convierto? Ah, mira, si mi referencia es el coseno, ¿dónde está la función? En menos coseno, a la izquierda. ¿Cuánto tengo que recorrer? O más 180 o menos 180. La respuesta es exactamente la misma posición. Entonces, ese cliché, domínelo, muchachos, domínelo. ¿Ya? Igualito, si acá en el ejemplo que hicimos el día martes pasado, si está a menos 10 y quiero sumar dos funciones, lo más práctico es pasar a coseno, pero menos 10 no está. Entonces, si lo paso como coseno, este es mi referente, ¿dónde está menos seno? Está arriba. Ah, le sumo 90 grados. Listo, y ya con eso, calculator. ¿Ya? Pero esa partecita, por favor, que acá lo he puesto, acá como comentario, esa parte sí, porque en la pregunta de la práctica vendrá algo como esto.
eso de cabeza, ¿ya? Y eso reemplaza a esta pregunta, ¿ya? Esta pregunta. O sea, de cabeza viene algo como esto, de cabeza. Cualquier preguntita que no sea tampoco laboriosa, pero sí en el tiempo que de hecho para el curso, el tiempo alcanza y sobra 2 horas, ¿ya? De sobra, o sea, no requiere más tiempo, ¿ya? Pero por si acaso, según lo que nos demoremos, la práctica durará algo un tanto parecido y un plus para que puedan escanear y subir, ¿ya? O sea, todo depende, ¿ya? Es lo que quiero que comprenda lo que viene en la práctica 2, ¿ya? Y así. Luego, acá hice un reacomodo, ¿no? Ese gráfico porque estaba un poco denso, donde la función en el tiempo tiene su correspondiente en el ángulo. O sea, son primos hermanos. Si lo coseno de mi referente, solo escribo 90 y santo remedio. Con el coseno me refiero, ahí se compara, ¿ya? Con la forma estándar. Entonces son primos hermanos. Si veo una función, lo paso a número complejo como eh, formato polar, ¿no? Y son primos hermanos. Igual ocurre con el capacitor. Dependiendo de lo que quiero yo cambiar, son primos hermanos en el mundo fasorial. Primos hermanos. O sea, acá lo acomodé un poquito porque estaba un poco así, muy apretado y no se sabía cuál era la lógica de esa lámina. ¿De acuerdo? Esto si no cambió, que de fases entre el voltaje y la corriente, estas métricas también vamos a hacer algunos ejemplos básicos, no igual que la guía no tiene sentido, ¿ya? Para que vean qué pasa cuando quiero medir con el multi valores de voltaje llamado RMS y cómo sé que esas respuestas son coherentes, en base a qué criterio, ¿ya? Y también las limitaciones del Proteus, como toda herramienta también. Hay ejemplos de libro cuya frecuencia no están en kilohertz, sino están en pocos hertz. Con eso ocurre, el Proteus falla, obviamente, así como los instrumentos de medición, porque cuando la frecuencia es muy baja, el valor de lectura varía en el tiempo y no cumple la LBK, lo más triste. ¿Ya? Entonces, ahí sí es un problema del instrumento que en Proteus lo ha imitado. Que ahora haremos una demostración en, si no es posible, hoy, ¿ya? Si no, mañana, ¿ya? Eso queremos hoy también, ejemplos con Proteus, ¿ya? Hacemos un circuito, hacemos el cálculo, así, uno básico, ¿ya? No igual que la guía, obviamente, ¿no? Sino una cuestión para ahí, tal que los números que resulten, como sé que es correcto, y se resuelve con una gráfica fasorial, diagrama fasorial, ¿ya? No con tiempos, porque el osciloscopio eso no entiende, ¿ya? Solo ve gráficas, ¿ya? Bueno, ejemplos que están resueltos al respecto, y eso hicimos en la clase, lo parecido, ¿ya? Hay que practicar ahora, ejemplos hoy y mañana, para la PC del fin de semana, con calma. Lo que hagamos, eso entra, lo que no, no entra. O sea, no haré circuitos por ahí y el sábado viene Tebring, no. Lo que hagamos. Según lo que hagamos, similar viene la práctica. Y lo que falte, la siguiente. Eso ya para el final, ¿ya? Para que vean esa partecita. Y Opan también. En los diagramas fasoriales, bueno, ahora vamos a aplicar un poco. Ya está completo los diagramas que poco a poco, entre esta y la siguiente, ya haremos cosas, la próxima, sobre todo ya reforzadas para el final. En la práctica serán cosas básicas, a lo mucho 2 mallas, que es totalmente asequible. ¿Ya? Esto lo haremos hoy. ¿Ya? Cómo cambiar funciones, ¿no? Pasar de coseno a seno, quién es mi referente, hay que ver eso, porque se suma y no se resta. Eso ya lo reforzamos mañana mejor, ¿ya? Con calma, ¿ya? No quiero complicar la vida. Este es un diagrama típico, si es que mi función es seno como referencia, cómo se grafica el diagrama fasorial, acá con coseno, el mismo circuito, cómo se grafica. Esto es lo más frecuente, esto estamos habituados, esto es lo más obvio, ¿sí o no? Con el coseno, ¿ya? Esto es el que más utilizamos, no con el otro, pero bueno que sepan los dos, ¿ya? Más vamos a enfatizar con estos diagramas tipo coseno, por defecto, ¿ya? No con seno. Es lo mismo, es la gráfica gira 90 grados, es lo mismo, eso no es la foto, ¿ya? Nada más que por un tipo de practicidad de espacios, lo más usual es usar este formato. El otro también, o sea, yo puedo usar lo que yo quiera. Lo importante es saber hacer bien el gráfico, ¿ya? Con números, sobre todo, ¿ya? Con números complejos. Igual, el R el que faltaba.
¿no? Si es seno, ¿no? Lo que es el grafo fasorial de voltajes y corrientes tiene esta característica. Se parece al RC, nada más que las variables son distintas, se parece en formato. Si es un coseno, ya, hagamos ejemplos, ojo, hagamos ejemplos, ahí sí, se parece el diagrama, son homólogos, nada más que las variables, de hecho que cambian. Eso quiero que aprecien cuando hagamos la pizarra, ¿ya? Aparece. Este está completo. Ya con eso, ya está completo el PPT. ¿Ya? Vamos a aplicar ya ejemplos centrados en esto. Vamos a centrarnos en esto. A ver, vamos a hacer acá, acá, pero acá. Y de hecho pensando en la práctica 2. ¿Ya? Ejemplos básicos y por ahí uno que otro entre hoy y mañana, porque es casi la guía esto, casi un copy-paste, ¿ya? Entonces vamos a hacer estos ejemplos pequeños para ir reforzando al respecto, ¿no? En nuestros cálculos. Pero una pregunta de cajón es sumar funciones con senos y cosenos, hacer una simplificación, lo que corresponda, ¿ya? No complejo. Esa práctica deben aprovecharla. La primera práctica sí ha sido horrible, ¿sí? ¿Ya? Horrible. Es normal que sea horrible. Esta es menos horrible, pero dominen la técnica, no se confíen. ¿Quién? O sea, sacarse 20 es totalmente asequible, pero sigan las pautas que voy a explicar en la pizarra. Ya tienen el PPT completo, ya está completo ese PPT, ¿no? Con otra visión. Es una visión complementaria a cualquier libro de circuitos. O sea, eso es complementario. Eso no está en los libros, ¿eh? Eso estoy complementando para que ustedes puedan guiarse que con los ejemplos y esas bases teóricas dominen el proceso. No justifica que se caigan. Porque el resto es, mira, resolver esto con MATLAB no pasa de un minuto. Un minuto el problema, tal como está, un minuto. No hay que hacer acá. Pero el tema es graficar. Eso sí lo voy a pedir, graficar diagramas fasoriales. El cálculo no es el problema. El tema son los gráficos. Tienes que dominar esas herramientas, ¿ya? Y por ahí un diseño, cómo se hace, ¿ya? Pero vamos a empezar con cuidado, con esto, ¿ya? Ejemplos pequeños al respecto. Listo. Según esto, empezamos ya con la pizarra, se sitúa ya el PPT, ¿ya? Porque ya este PPT está completo, al menos bases teóricas. Los ejemplos no están ahí, obviamente, solo he puesto algunos ejemplos básicos, pero ya el resto ya es pizarra, ¿ya? Pizarra. Entonces, esta es la base teórica de la unidad 2, que se ha preparado, ¿no? En estas 2 semanas, porque era larguito, había que hacer un ordenamiento lo más claro posible. Yo sé que no es tan inmediato, pero poco a poco hay que acostumbrarse, ¿ya? Listo, me esperan un ratito, se van lámina, a ver, se ubican acá igual, lámina 50, ¿no? Como una referencia, porque ya vamos a ver cálculos así como estas características al respecto, ¿no? Porque ese ejemplo ayuda para el laboratorio, ¿ya? Eso acá haremos ejemplos chiquitos y en Proteus también haremos para que vean la consistencia de las métricas al respecto. ¿Qué significan las métricas? Porque esto sí se vincula con el laboratorio. Ahí está, miren, creo que es casi idéntico, ¿ya? Casi digo, ¿ya? Al laboratorio. Ya me espero un toquecito, por favor. No se vayan, traigo mi pizarra virtual y empezamos con ejercicios.
Empezamos, solo voy a cargar Proteus, ¿no? Para ver este ejercicio. Me perdí un ratito, que va cargando el Proteus. Y empezamos con la cámara. Quiero ver dónde está, a ver, los circuitos que me puedan ayudar un poco para ganar tiempo. Ojalá que esté completo. Creo que sí está. Ahí está, creo que sí está. Vamos a hacer acá. Y miren, vamos a hacer lo siguiente. A ver, un ratito. Quiero ver acá los datos. No quiero confundir el ejercicio. Vamos a hacer acá. Ahora sí, ese es. Ah, ya, ok, ya, listo. Ya. Voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo, digo, parecido al de la guía, ¿ya? Parecido, para que vean cómo se hace el ejercicio, ¿ya? Parecido. Y luego hacemos Proteus para ver el tema, quiero ver unos datos que no quiero confundirme. A ver, acá la frecuencia de un K, 10 voltios. Ok, ya, listo, ya, ahí va. El circuito es el siguiente, ¿ya? Vamos a hacer un circuito RL. Mira, RL, casi un copy-paste de la guía, miren, ¿ya? Miren, acá, circuito RL. Voy a activar ahora sí, el monitor, digo, la cámara, pero para que puedan ver lo que voy a hacer. Es un RL de valores, así como ven en la lámina, 46, si no me equivoco, el puerto es el mismo, quiero ver acá, está 10, sí, es el mismo circuito, ¿ya? Lámina 46, el mismo, ¿ya? La misma lámina. Entonces voy a escribir ese circuito, mira. Pero ya voy a desactivar, pero se van a la lámina 46, ¿ya? Del PPT. Lámina 46 es la misma, ¿ya? Se van ahí y vamos a ver la solución de esos dos ejemplos. Y así, vamos a, poco a poco iremos subiendo para ver todos los aspectos, por lo menos que en la práctica se defiendan. Lo que hagamos, eso viene, ¿ya? De hecho, hay que ver dos mallas, de hecho, mínimo dos mallas, más no. Dos mallas para que vean el protocolo al respecto, porque ahora vemos circuito. El otro era cambiar funciones, cambiar seno coseno, ¿no? Cosas que sí tienen que dominar y ejecutar. Es un paseo, de verdad. Tienen que aprovechar esa práctica, por favor, no lo desaprovechen, ¿ya? Vamos a la cámara. Ahora sí, ya está. Vamos a compartir y vamos a hacer el ejercicio de la lámina 46, ¿ya? Lámina 46. El circuito es este, ¿ya? Esta es la fuente de señal. Luego viene, acá está, ¿no? Porque puse medidores, nada más, puse medidores de corriente, voltaje, y acá puse la bobina de 0,74 henrios. Es una bobina típica de laboratorio de nuestra escuela, ¿no? Es típico, no es exacto, es aproximado. Y una R de 10K, lámina 46, ¿eh? Es así, ¿no? Así, concreto. Datos, miren. La fuente de alimentación, me avisan si hay un problema con la nitidez, ¿ya? Si es que se mueve el brillo, ¿ya? La fuente tiene esa característica. Es 10 ángulos ceros, o sea, 10 es un coseno, ¿ya? Es un coseno, o sea, sería acá, fasor se pone en mayúsculas, por cierto. Vamos a citar acá. No sé, pero sí, se pone BS en mayúsculas, ¿ya? Como fasor. Como función en el tiempo, será acá 10 coseno de omega t, ¿ya? Voltios, ¿no? Por cierto. Donde la frecuencia es 1 kilohertz. 1 kilohertz. ¿Ya? 1 kilohertz. Está todo ahí y listo, ¿ya? Y piden hallar voltajes corrientes y diagrama fasorial, ya que esto se parece a la guía, se parece, ¿ya? Ya para que tengan una referencia, puedan digamos, nivelarse en sus calificaciones. Ojo, no se desanimen, ¿ya? Es mejor que estén así, es un sacudón, se levantan y caminan. Acá nadie se muere, ¿ya? Nadie se muere. Ahora sí, vamos a empezar. Miren,
Cuando se pone un circuito así para empezar de cero, ¿no? R, L, RC, luego divisores, así vamos yendo poco a poco, porque van a ver que el cálculo es lo de menos, es muy rápido, de verdad, es muy rápido, ¿no? Para evitar hacer la ecuación diferencial, y sabe que eso es un problema, ¿sí o no? Entonces, cuando se hace un problema como este, así, con números tal cual, no omega, omega vale 1000, no, porque como somos generador usamos F, no omega, ¿ya? Es el omega vale 2πf, 2πf, ¿no? F, 1 kHz, y son los radianes por segundo de la señal que voy a detectar acá, porque la bobina, los valores originales se van a convertir así. Si L es L, entonces L será luego J omega L. Dentro de los números complejos tiene esa identificación, esa etiqueta, de modo que cuando ustedes resuelvan problemas con entrada sinusoide, automáticamente lo convierten en ese formato, porque han visto en el PPT que están hermanos con el desfase. Y el cálculo es más rápido que la ecuación diferencial. O sea, tiene su equivalente, ¿ya? De frente, J omega L. Entonces, el proceso es mecánico. ¿Cuál es lo que se pregunta? ¿Ya? ¿Qué se pide? ¿Ya? Se pide. Claro, ahora es mi referencia, ¿no? Cuando hicimos el martes, hicimos con la corriente como referencia. Todo depende del contexto de la pregunta. Si no me anclan nada, yo decido cómo hacer mi diagrama. Total, nadie me lo impide. Lo que pasa es que los textos, cualquier texto, siempre se basa en referencias genéricas de fuente. Pero en la práctica, yo elijo respecto a quién es mi referente. Yo decido. Teóricamente sí hay que cumplir, pero en la práctica yo decido. Total, la foto la giro para aquí o para allá. La foto es la foto. Es solo girar la película. Es la misma cosa. ¿Ya? Poco a poco hay que empezar por algo. Entonces, ¿qué se pide? Se pide la parte A, ¿no? Se pide esta información. Si es coseno, se pone en el tiempo, ¿no? Se pone así en minúsculas, las variables, ¿no? Acá será el voltaje en la bobina, el voltaje en la resistencia por defecto, y cuando se ponen letras y minúsculas, según los cánones de las variables, son señales alternas. Si se ponen en mayúscula, es un fasor, ¿ya? Es para no confundirse de este dominio de la frecuencia con el tiempo. Se pone, esos son formas canónicas de variables, ¿ya? Cuiden bien ese formato. ¿Qué se pide? ¿Ya? ¿Qué se pide? Se pide la corriente, el voltaje, en la bobina y en la resistencia, ¿no? Esa es la pregunta original, ¿por qué sea así? Pero sé que si es una entrada sinusoidal, yo debo hallar, para responder a la pregunta, tengo que hallar el fasor I, el fasor voltaje en la bobina y el fasor voltaje en la resistencia. Fasores. O sea, voy a traducir del tiempo a un formato equivalente con los números complejos que van a permitir hallar eso con más facilidad que se imaginan. Si ya con una variable en un problema se me con tres, ¿no? Toma tiempo. Y eso lo hace rápido, ¿ya? Y la parte B es el diagrama fasorial, en este caso de voltajes. No hay de corriente porque es una sola corriente, no hay, ¿no? Diagrama de voltajes. Esta es mi referencia. Pero esta es mi referencia. Ya esa es mi referencia, ¿ya? Mi señal de referencia. Entonces todos caminan en función del concepto. O esa fuente, punto, ¿ya? Esa fuente. Es lo que pide, ¿ya? Claro, y de ahí, ¿dónde está el factor corriente? Claro. Y vamos a empezar con el proceso, ¿ya? Acá, solución, ¿ya? Solución. Entonces acá, como verán, necesito hallar el J omega L, te multiplico con la Pentium, ¿ya? Con la Pentium, lo siguiente. ¿No? Acá. Omega, 2πf, L 0,74, o sea, omega, 2 por pi
por la frecuencia 1 kHz y por 0,74. Me sale 4.649.55 ohmios equivalentes, ¿no? Y si pongo en K ohmios, pondré 4.64, casi 4.65 por aproximación. Entonces, esa reactancia, ¿no? Vale J 4.65 aproximadamente. Es su formato equivalente, ¿no? Y él es una resistencia. Y él se llama reactancia. No es una resistencia, lo que hace que como consecuencia de la solución de la ecuación diferencial, cuando se aplica una señal sinusoidal, aparece una resistencia equivalente, pero no se puede llamar resistencia, porque su geometría no es una resistencia, es otro elemento que también posee ohmios equivalentes. Y eso se llama reactancia. Ese nombre es una etiqueta que se le llama como consecuencia de la solución de la ecuación diferencial del punto de vista físico. Entonces, esa bobina no es una resistencia, porque no es hecho con materiales que sí tiene él, es un cableado, pero por la frecuencia tiene ese equivalente, ¿ya? Y lo colocamos por así. Entonces, dentro de la solución ponemos, para hallar cualquier cosa, así como eléctrico solo que hacemos, hallar la R equivalente. Pero acá le llamaremos acá Z equivalente, ¿no? Con números. Acá sería la parte real más la parte compleja, ¿no? La parte compleja. Claro, puedo sacar la unidad, ¿no? Puedo sacar esto y lo pongo así. Lo quito y acá K ohmios, ¿no? Como una suerte de factorización, ¿no? Lo pongo el número y afuera la unidad, ya no, de frente. Segundo paso, hallo la corriente del circuito, que es el voltaje entre esa Z. Pero para poder dividir, tengo que convertirlo a polar, ¿no? Porque como rectangular, claro, sí se puede, pero depende de uno. Puedo yo dividir con el MATLAB y me da igual, pero lo hago con formatos para recordar procesos. Entonces, si yo quiero dividir no por la ley de Ohm, voltaje entre la R o la Z total, en vez de llamarse, ¿no? Se llama Z, o impedancia equivalente, tengo que pasar del formato rectangular a polar. Incluso la calculadora. ¿Con qué comando? El comando pol, ¿ya? Ahí te lo mando en la pizarra. Con el comando pongo pol y pongo los números. Pongo 10, espacio, 4,65 y me sale, sí, correcto, 11.80, acá en radianes, uy, perdón, ¿no? Y ahora sí, 11.02, ¿ya? Ahora sí, 11, pues está en radianes mi máquina, está en grados, ¿recuerdas? ¿Ya? Acá decimos, acá usamos en degrees en la calculadora, ¿ya? Y el comando pol. Acá colocamos 10 con 465 y acá me sale 11.02 con el ángulo 27.7. 27.7. Es la traducción del número rectangular a polar, ¿no? Con el comando pol en degrees, acuérdense, se ponen en radianes a fritos, ¿ya? Esto sería lo correcto. La unidad es ohmios, ¿no? O K ohmios acá. Entonces, esa corriente ya cuando lo resuelvo, esa corriente ya con números, el voltaje, la amplitud vale 10. Él vale 11.02. Entonces hago un cociente. ¿Ya? Hago un cociente. Así que no hay problemas ahí. Entonces 11.02, 11.028. Entonces esto lo borro. Es 10 entre 11.08. Me sale 0.9. 0.9. O sea, la corriente me sale 0.9 con un ángulo de 0 menos L es menos 27.7 en amperes. Ah, no, es en miliamper, no es amper, es miliamper, ¿ya? Es miliamper. No me pongan 10 en la menos 3, ¿eh? Ahí sí pongo 0,
miliamperes. No como dice la menos 3. ¿Ya? Por favor, eso sí. No es el mundo eléctrico, es mundo eléctrico. ¿Ya? Luego, si yo tengo la corriente, calculo los voltajes. Entonces digo, el voltaje de la resistencia es igual a R, no tiene desfase, o sea, esto ya ni lo pongo, por la corriente, por, ¿no? La corriente. Esto en ohmios, en miliamperes, en voltios. Y como eso vale 10, ¿ya? Vale 10, entonces el voltaje vale 9. ¿Ya? Ese voltaje en la resistencia vale, esto vale 10K. Con lo que se va 10 por el 9, en el ángulo de menos 27.7 en voltios. Pero, verán, repito, hago la recopilación. Es igual que el trigosum, nada más que ciertos nombres se tienen que adaptar al respecto, ¿ya? Y siempre de donde hago bobina, calculo su R equivalente llamado reactancia, porque la bobina no es una resistencia, porque su geometría no es, ¿no? De esa manera. Nada que por el tema físico de esa aplicación sinusoidal, en esa bobina es como si hubiera un ohmiaje por el omega cuando aplico las ecuaciones diferenciales, y ese vínculo se llama reactancia, porque tiene la misma unidad eléctrica que la resistencia. Por eso que nace ese número como una traducción, ¿no? Que nace de la ecuación diferencial. Y finalmente el voltaje de la bobina vale, ¿no? La reactancia, ¿no? Y lo pondré así, 4,65, ¿ya? Esta cara, ¿no? Acá ohmios, acá, con el ángulo, con el J, acuérdense, ¿eh? El J, cuando quiero pasar a ángulo, si veo el J es 90 grados, de frente, 90 grados. Así triste, acá es, pero es 1 menos 1 menos J, el ángulo es automático. Está arriba, 90 grados. Se acabó todo. Este es el valor polar de esa reactancia. Si veo como J465, pongo 465 ángulo de 90 grados en el contexto de los números complejos. O sea, eso ya ni me preocupa, debe ser así, ¿ya? Por la corriente. ¿No? Por la corriente, que es 0,9, ¿no? 0,9, con el ángulo de menos 27.7, entonces ese valor sale, a ver, 465 por 0,9, acá hago una grabación, 4,65 por ans, me sale 4.2 aproximadamente, ¿ya? 4.2 aproximadamente, sale 4.2, el ángulo es la suma aritmética, acá me queda 70, 63, sería 62.3 grados. Y unidad, voltios. ¿Ya? Recuerden que se pone grados. ¿Ya? Grados. ¿Ya? Entonces, si esto lo hiciéramos con una ecuación diferencial, ¿se imaginan cuánto nos demoraríamos la solución de una variable? Saben que es hora y media, ¿no? Hora y media. Igual esa rutina se baja a un tiempo bastante prudente, o sea que la práctica, si lo tomo así igualito, es para una hora, porque el cálculo es lo de menos, ¿ya? Es la rutina. Esa es la parte, digamos, típica de la parte A, porque luego hay que cambiarla al tiempo, cómo se escribe en el tiempo, ¿ya? Si hay una preguntita, ven el proceso, lo ven asequible, es manejable, yo creo que sí, porque los números complejos como cálculo no es complicado, ¿no? Solo cuidar la traducción, hacer la simplificación correspondiente y lo demás es un mero traje y eso que es a mano. Porque ya puedes calcular, o sea, se plantea, ¿no? Pero si hay cálculos que ya quedan como números complejos, ya ahí sí va a embalar. O la calculadora ya no hay cero error, solo es cuidar bien que la edición no tenga que, uy, yo pensé que era una J, no, no. Solo frena un poquito, escriba bien y ya error cero. Ya no hay errores, porque ya antes era así, antes era a mano, todo el tiempo a mano. Se imagina cuánto tiempo se perdía. Ya no, es mandar. Pregunta, muchachos, si está claro. ¿Está claro? ¿Se entiende más o menos? ¿Regular? ¿No? ¿Se entiende? A ver, Adrián, ¿se entiende?
¿ya? Entonces, ojo, el tema es asequible, como fuera es asequible. De hecho, ya cuando hagamos teoremas, ya son detalles que hay que solo cuidar, el resto es mero trámite, ¿ya? Es un mero trámite, dominen, practiquen, por ejemplo, no una malla, pues, ¿no? Sino dos mallas, ¿no? De repente tres, y ya con el planteamiento directo que vamos a explicar cómo se hace, es un mero trámite. O sea, ya esa parte no es problema. Los frenos es fuentes dependientes, de repente un Thevenin, nuevo marciano, pero el resto de lo que se va a ver es esta primera parte sencilla. ¿Ya? Claro, ahora queda escribir en el tiempo. La pregunta, ¿cómo se escribe en el tiempo? Si gustan, yo toman la foto. ¿Ya? Porque esta es la base, una de las guías tiene eso. Es directo, o sea, no hay mucha ciencia. ¿Ya? Solo tiene que ser la hoja de ruta, cómo se traduce, y entonces los típicos que en el reporte tienen que haber eso como mínimo, ¿ya? En su reporte. Porque no solo Proteus. ¿Y cómo sé que mide bien Proteus? Y si mide mal, porque hay un ejemplo donde mide mal Proteus, ¿ah? Existe. Claro, es cuando la frecuencia es muy baja, la media no sirve. Moriría en un laboratorio. Puede salir en el tiempo, ahí sí, el tiempo es infalible, pero en multi fracasa, con baja frecuencia. Haremos una prueba, ¿qué les parece? ¿Ya? La media falla. ¿Sí? Pero hay un problema. Si yo eso lo mido con instrumentos de medición, la respuesta tiene una ligera diferencia. El multi no mide amplitud. El oscilo presenta amplitud entre no sus variaciones. El multi no mide un valor equivalente llamado valor RMS. Que en su momento vemos la definición, ahorita no, eso vemos el plan parcial, vemos la definición y para qué sirve el valor RMS. Es lo que mide el multi. El osciloscopio le es indiferente, mide igual, perfecto. El multi no, con baja frecuencia. Pero igual nos pide multi para hacer el diagrama fasorial, porque el diagrama fasorial requiere, o bien teóricamente, pero si es multi, ¿cómo sé que están bien esas medidas con el multi? Porque va a haber una pequeña diferencia. ¿Ya? Listo. Entonces, ya tenemos los fasores, ahora escribo en el tiempo. Si gustan las fotos para borrar la parte izquierda, ¿sí? ¿Me toca? Me dicen, please. ¿Ya? Cualquier cosita me avisan. Sí, Franklin, ¿lo ves? Uy, Franklin, ¿qué pasó? ¿Te has transformado? ¿Qué pasó ahí? ¿Se ve manejable, Franklin? Esa partecita practiquen bastante. No por otranca, es la rutina. Dominen bien el proceso. Acá no hay nada, acá no hay trucos, ¿ya? No hay trucos. Ah, no, no, sí, de hecho, Franklin, de hecho, siempre el tema de segundo orden siempre ha sido históricamente bien laborioso. Bien laborioso. Eso sí, es inevitable. Es un poco de paciencia. Yo sé que eso choca porque estamos empezando y pum, ¿no? Saco una nota, pues que no, porque yo no pensaba tener esa nota, pero ya pasó, ya. Doble página. Esa parte es mucho más corta. Bien, lo que hemos resuelto en un ratito, bueno, simbólicamente en un ratito, porque se imaginen la ecuación diferencial para la corriente, derivar el voltaje y otro. Ya, ok, sale, pero ¿cuánto me demora? Mira que esto, el proceso es mucho más asequible y simplificado drásticamente respecto a la versión original, ¿no? Ahora hacemos el borrado. No, no, ya, mira, échate alcohol, Franklin, mira, échate alcohol, gasolina, prende el fuego y te cauterizas. El toque, es rápido, al toque te curas, ¿no? Así, fuego, listo, se fue. El cuerpo se bloquea al toque, ¿no? Listo, ahora sí, borramos. Ahora, todo en la página. Ya pasó lo peor, ahora tienes que aprovechar y levantar tranquilo, vuelo. De verdad. Si ustedes siguen las pautas y el PPT que soy preparando para ustedes, le sacan provecho, no tienen por qué caerse. Solo la primera parte que saben que es un poco laborioso, hacer mucha tragedia. De ahí se acabó todo. Todos esos números complejos hasta el final. Todos al final. ¿Ya? Ahí tienen que aprovechar al máximo. Bueno, eso déjenme. Un toquecito. Uy, que borré mi. Ya no importa. No se vayan, no se vayan, por favor. Escuchen, no se vayan. Ah, no, perdón, disculpen. Ya, ahora sí, vamos a hacer. Mira. Ojo, por el tiempo no se preocupen, lo que hagamos viene en la práctica. No así, pues, ¿no? Verá un poco más, pero va a ser toda la ruta.
para que vean cómo se procede. ¿Ya? Eso domina. Estos siempre son integradores, a pesar de lo que es. Haremos divisores, poco a poco, poco a poco. O sea, no es el problema de la ley de Ohm, nada, no es el problema. El tema es cómo sacamos provecho a una herramienta que nos facilita los cálculos y si compara con la versión original, es un cambio radical. Así, radical. ¿Ya? Ahora sí. Esta es la solución fasorial. ¿Cómo se pasa al tiempo? Que es la pregunta original. Te digo, para. A ver. Ya. No, no hay que preocuparse, de verdad, no hay que preocuparse. Pero si practican bien, no tienen por qué tener problemas. Pero ojo, cuando hagan sus cálculos en grados en la calculadora. El MATLAB usa por defecto radianes. Cuiden bien los radianes. En MATLAB no ve grados, ve radianes en MATLAB. Acá sí pueden cambiar, porque si ponen radianes en MATLAB y creen que está bien, puede haber una sorpresa. ¿Ya? Por supuesto que cuiden bien, hagan sus programitas. ¿Ya? Y ahí ese cosa por ahí les puede ayudar un poquito para que no se compliquen. ¿Ya? Bien. En el tiempo. ¿Ya? Entonces digo, corriente en el tiempo. Como la fuente fue coseno por defecto, casi siempre los casos son así, coseno, ¿ya? ¿Cómo pasó corriente? Pondré acá 0,9, 0,9, coseno, ¿ya? Coseno de omega t con el número que resulte, ¿no? Acá estoy omitiendo, menos 27.7 grados aproximadamente miliamper, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese sería en el tiempo. Luego, el voltaje en la bobina, un poco más abajo a propósito, voltaje en la bobina en el tiempo, vale, según esto, 4.2, mi 2 está también feo, 4.2, coseno de omega t más 62.3 grados, ¿ya? Voltios. El voltaje en la resistencia en el tiempo, ¿no? Vale 9 coseno de omega t, ¿no? Está en fase con la corriente, 27.7 grados, ¿ya? Grados, voltios. Esas serían mis respuestas temporales, así rápidos, ¿no? Leo ya pongo coseno porque hicimos por defecto. Porque si le pongo expresa la respuesta en seno, hay que ver, ¿no? Cómo va la integración. Si sirve mi referencia antes de coseno, le sumo 90 grados. Acuérdense, este es coseno menos coseno, seno menos seno. Si yo pongo como seno, está acá abajo, ¿no? ¿No? Esa es mi referencia, pero mi coseno está acá. Le sumo 90 grados. Ya está resuelto. Esa parte del círculo que les he puesto, dominen esa técnica. Porque está demostrado con el seno de la suma o el coseno de la suma. Ahí está la demostración. He puesto de forma gráfica. Ahí nace la demo de cómo se justifica el seno geométricamente para que cuando lo aprovechemos no suframos del tema por qué se suma, por qué se resta. Le puso forma gráfica. ¿Ya? La propiedad tecnométrica, forma gráfica, porque son primos hermanos. ¿Ya? Ya. Esa es la respuesta en el tiempo. Pero ¿qué sucede con el multi? El multi no ve así, no lo ve. Entonces, voy a mostrar esa parte, ¿ya? Porque esto ya se ve en funcionales, esto ya lo hacemos, es muy fácil eso, con esa información. Y hacemos ¿qué mide el multi? ¿Qué mide el multi? Para que cuando hagan el Proteus, van a notar que lo que dice el osciloscopio no es lo mismo que el multi, son formas representativas que a pesar que sus números son distintos, pero hablan de lo mismo, ¿ya? De lo mismo, muchachos, ¿ya? Les vamos a ver qué pasa con el multi. Acá viene un pero, ¿ya? Desde esta parte ya saben que está resuelto, solo falta dibujar acá. Usemos esta información, esto te lo borro, ¿ya? Para que vean el detalle, ¿ya? Así, voy a borrar esa partecita. Miren, pero el multímetro, que pongo acá, pero el multímetro no mide amplitud, no mide amplitud, no mide en RMS o IRMS, que ahorita
aún no lo defino, todavía no, eso se ve después en la parte de potencia, porque es una medida que ayuda a medir potencia de consumo que nos cobran. Sí, ahí sí, Multi está, digamos, preparado para ese tipo de medida. Lo que yo mida con ese número raro, RMS, me va a permitir, después del parcial, qué significa ese número. ¿Para qué sirve ese número? Tiene un valor muy importante en el tema de potencia eléctrica, de consumo, ¿no? Entonces, en resumen, si yo quiero hallar con el Proteus el voltaje, el multi en Proteus como el multi físico, se mide así. Es la amplitud entre la raíz de 2. Y acá la amplitud entre la raíz de 2. Todo lo que mide el multi es en relación a las amplitudes que leen desde el oscilo del Proteus y ven que el número que aparecerá en el multímetro que está, que este les comparto de acá un ratito, sale otro número, ¿ya? Pero son equivalentes. ¿Cuántos salen los números? ¿Ya? Miren, la corriente medido en Proteus con el multi en AC, pone AC ammeter, ¿ya? Que es la medida de la corriente en alterna, sinusoidal. Bueno, en vez de alterna general, es variación, ¿ya? Es el punto 9, ¿ya? Punto 9 entre la raíz de 2, ¿ya? Y me sale 0.636 miliamper RMS, 0.636. Entonces, el multi, ¿ya? Mi amperímetro del multi, lo pongo así, mide 0.636 miliamper. Así mide el multi, ¿ya? Da ese número. Pero, profe, pero acá me salió 0.9. ¿Quién miente? Ninguno. Ninguno. ¿Ya? Lo que pasa es que los instrumentos así están calibrados, ¿ya? Están calibrados para que mire ese número con el multímetro. Este es osciloscopio, él es multi, ambos son equivalentes. O sea, esa parte, muchachos, poco a poco. No quiero que se confundan entre una cosa y otra, ¿ya? Este es para señales sinusoidales, solamente sinusoidales, sea seno o coseno, se toma esa conversión para la parte de instrumentación y así Proteus lo hace. Si ustedes hacen en Proteus el circuito así como les he puesto con amplitud 10 y todo lo demás, el multi marca eso aprox. ¿Ya? Igual, si es bobina, que mide el voltímetro, ¿ya? Que mide el voltímetro el, entre la raíz cuadrada de 2 para ondas sinusoidales solamente. Ya no es para la triangular, ni la cuadrada, ni cualquier garabato. ¿Ya? Entonces, divido 4.2 entre la raíz cuadrada de 2 y me sale 2.969. 2.969. Eso marca el multi, aprox. Claro, este es teorizado, ¿ya? Recuerden que he hecho una acomodación. Y para voltaje de resistencia mide 9 entre la raíz de 2. Sale 6.363. 6.363. ¿Esto vale? 6.363 voltios. Eso es lo que mide el multi. Esos son los números del multímetro y el osciloscopio marca sus amplitudes como siempre, ¿no? Lo esperado. O sea, puede haber una décima, una centésima, un par de centésimas de repente, ¿no? ¿No? Puede usar el analog, ¿no? De Proteus para ver, ¿no? Esa amplitud con mejor precisión, ya eso ya ustedes lo pueden sacarle provecho en sus informes. Pero analíticamente, ¿no? Y con el Proteus vota eso. La pregunta, ¿y ahora qué hago con eso? Porque yo puedo graficar el diagrama como este, oficial en voltios. Y también tengo su equivalente en esas medidas. O sea, el triángulo mantiene los desfases. Y sus números son correspondientes en la forma original fasorial y la medida de instrumentación. Son equivalentes. O sea, son triángulos, digamos, proporcionales. O sea, no cambia la respuesta en forma proporcional. Pero en la práctica se pide con eso. Pero el multi viene con eso. La pregunta,
¿Y ahora qué hago? Normal, pon el número en RMS y no hay problemas en tu triángulo. Tu respuesta para el propósito es el mismo. Nada más que tu medida, en vez de tomar en cuenta los voltios de la amplitud, son los voltios equivalentes de ese instrumento que sirve para medir la potencia de consumo con ese número que sí contribuye. Ambos dan la misma respuesta, pero este es más práctico. Ya verán por qué cuando vamos después del parcial. ¿Listos? Muchachos, ¿está claro la consigna? Porque vamos a ir viendo ejemplos que conducen a la PC. O sea, todo lo que hagamos hoy es ir despacio. ¿Ya? O sea, no es, está fácil y hacemos al 1000 por hora. No. Eso es para que ustedes vean que todo navega en forma transparente. Tiempo, fasor y medida de instrumentos. Los tres hacen lo mismo. Y el osciloscopio encima, en forma equivalente. O sea, todo está totalmente concatenado. No hay pierde. Por eso que al comienzo de la unidad, ¿se acuerdan que fue un dolor de cabeza, no? Uy, los números complejos encima de los circulitos, ¿no? Y era claro, la cosa mareaba un poquito. Pero ya se dan cuenta que el proceso que tiene que ir a revisar el PPD que se preparó para eso, revíselo, porque eso le ayuda un montón en la PC y al final, y si eso lo dominan adecuadamente, esa pregunta de alterna al final está en el bolsillo. Porque mañana vemos aplicaciones, ¿ya? De diseño, cálculo, cómo se hace, tipo final. Pero ahorita para la PC nos centraremos en lo que se requiere que dominen. El resto se ve en la semana 7, normal, para el final, para que saquen buenas notas en la práctica. O sea, tienen que aprovechar esa situación que es un lab manejable y la práctica también. No se den la molestia de perder el 20. Muchachos, está servido el plato, miren, está servido. Es súper manejable. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ahora sí? Bien. Entonces, vamos a graficar, ¿no? ¿Cómo se hace el diagrama fasorial? Porque es la parte de la presa. O sea, cuando acabe la clase, hagan su lab de sobra, porque esta la actividad. Oye, chica, está para subirlo. Está listo, lo terminan y ya, listo, está ya, para subirlo. Si liberan, son 12 así chiquitos, similar a esto. Son chiquitos. Solo falta de la bobina, ¿no? La bobina. Bien, borramos, ¿ya? Para hacer el gráfico del diagrama fasorial. Listo, ahora sí, borramos la parte izquierda. Eso yo puedo graficar con cualquiera de los dos, pero voy a hacerlo con esta. Es proporcional, son semejantes los triángulos. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Si no hay preguntitas, continuamos, ¿ya? Perfecto. Ya vamos a hacer el gráfico con mucho cuidado. Y para eso, como les comenté, hay el supertransportador de Taylor, ¿ya? Sí, chiquititos, su escala, son así, son de pigmeos, ¿ya? Miren. Y con esto, en la práctica, consigues una chiquita, porque eso les garantiza que el trazo les saldrá bien. Y como acá tiene marcas de ángulos, más fácil. Y como usa su transportador chiquito, no es nada del otro jueves, claro, una aproximación, porque hay decimales, no se puede ver decimales, pero que sea razonablemente bien armado y tranquilos. Ese juego de la geometría, como era la antigua, eso es lo que nos ayudaba a tener visión. Así era antes. Era construir geometría. Era en texto. No era en gráfico, o sea, texto. Deducir, codificar un texto en gráfico. Así era la geometría en aquel entonces. Hacemos con transportador, hacemos con escuadras, con pistolete, con reglas móviles. Así era antes, así lo hacíamos. Como dibujar un pentágono. ¿Cuántas cosas se ha perdido esa habilidad? Que no sé, pues, ¿no? Tendrán sus razones los gurús en educación y han quitado la parte visual y la táctica, como no se entiende, peores. Cuando no hay un aporte gráfico. Y el aporte gráfico nos ayuda a entender las cosas oscuras. Si no, ¿cómo entiendo? Tendré que memorizarse, ¿no? Eso es lo que está fallando en los colegios. Ahora sí. Borramos esa parte. Eso ya lo borramos, ¿ya? Es obvio, ¿ya? Viene acá. Así, eso lo borramos. Sí, se alcanza el espacio, no hay problema. Mira. Ya miren. Cuando se trata de un diagrama fasorial, no tracen a ciegas, ¿ya? Tracen en función de los números.
¿ya? Acá tengo 0 grados, ¿no? Acá tengo menos 27 y acá 62. Y veo magnitud, eres menor que él, y así, voy viendo, ¿para qué? Para que cuando trace, no trace por acá, ni por acá, ni por acá, sino me falta papel, es muy grande, muy chico. Ya siempre cuando van a hacer algo, siempre fíjese en el número, ¿ya? Y los ángulos. Y van mapeando cómo hacer ese diagrama, ese dibujito, ¿ya? Ese dibujito. Siempre se mira antes de dibujar, ¿ya? No, no se dibuja a ciegas, eso es peligroso. El papel no alcanza, por favor, falta espacio, no hace falta. Solo es cuidar que según la magnitud y la escala, como lo hagamos de una forma simple, ¿ya? Bien. Entonces, tengo menos 27, que tiene una cantidad mayor que esta otra, que a pesar tiene más ángulo positivo, tengo que ubicarlo bien, ¿no? Como lo ataco, ¿ya? Hago así, ¿no? Hago así, ¿no? Y trazo una línea, ¿no? Digamos, ¿no? Una línea. Lo típico es que la referencia, o sea, la fuente, siempre se pinta a la izquierda, ¿no? O sea, el origen, como las fuerzas, ¿ya? Y voy trazando las rayitas. O sea, hay dos maneras. O trazo los rayos a partir de un origen, típicamente aquí, y voy ubicando los ángulos y los valores, los ángulos. Voy ir marcando sutilmente con un lápiz de repente en la práctica, y luego lo que tengan que trazar en lapicero, trazan en lapicero, para no ser doble trabajo, ¿ya? Puede ser una ayudita, ¿ya? Miren. Entonces, siempre hay un origen, ¿ya? No se pone ojo, ¿ya? Un origen. Hay dos ángulos de interés, él y esta. Por la diferencia, forman 90 grados. Si ustedes grafican él y él, el ángulo entre esos ángulos es 90 grados. ¿Quién lo origina? Pues la bobina. Es el que causa ese desfase, ese corrimiento de la función. Ya miren, entonces, gráfico menos 27 y más 62.3, aprox, ¿ya? A toca, miren, fórmula así, miren, ya miren, acá, acá. Tengo espacio, ya miren, acá tengo espacio. Ya acá, tengo mi referencia al medio, sí, porque el 50 al medio, y trazo 62, está por acá, 62 está acá. Ya, ahí, miren, un puntito. Y luego volteo, como era antes, acá, volteo, acá, ¿ven? Acá, 25, y menos 27 está acá. 10, 20, 20, acá 27. Entonces acá trazo unas líneas imaginarias. Ya miren, acá, ¿no? Y acá también. Y forman 90 grados, ¿no? Si no, forman 90 grados, ¿sí o no? Ya tengo los ángulos de fasores de relevancia. Tengo la referencia de la fuente, 0 grados, ¿ya? 0 grados, y los otros fasores. Miren, ahora, la referencia es 0. Miren, 0. No sé cómo queda la suma todavía, no tengo ni dónde está, ¿ya? Yo sé que acá está la referencia, y voy a marcarlo así. Como es la fuente, que es 10 ángulos 0, acá pongo, no sé todavía dónde está la flecha, es mi referencia, ¿ya? Es mi referencia. Y veo, primero, la resistencia, ¿no? Ya marqué el ángulo, menos 27, ¿no? Y lo que corresponda, 9 unidades. 9 unidades, ¿ya? Vamos a hacer más o menos así, 9 unidades. Entonces, ¿cómo lo va a acá? Ya. Ya. Área escala, ¿ya? Área escala las 9 unidades. Sí. 27, 9. Algo así, ¿ya? Algo así. Puede ser así, no hay problema, como quiera, así diferente, ¿ya? Acá, mira. Un ratito. Acá, mira.
Imagina que acá hay 10 acá, ¿no? Es 5 unidades, 10 unidades. ¿Dónde está el 9? Acá. Entonces, mi valor está acá. 9 unidades se encuentra acá. Acá. Aquí este es mi 9. Hasta ahí llega mi fasor. Hasta ahí nomás llego. ¿Ya? Ahí. Entonces, esa será mi fasor resistencia. Trazo mi línea. Hasta acá nomás. Listo, con métrica, ¿ves? Ese acá es mi fasor resistencia con el ángulo de menos 27.7 grados en atraso respecto a la referencia. ¿De acuerdo? Ahora trazo el voltaje en la bobina. Es 4.2 con ángulo de... Y este es el ángulo, ¿no? Trazo 4.2. Uy, 4. Uy, ya me rayé. Miren, miren. Acá es 5. 5. Acá es 5 más 10. O sea, acá tengo un 5. Vamos a pasar por acá. 5. ¿Dónde está el 4? Acá. Esa medida lo subo. 4. Miren. O sea, acá trazo una... Se usa una paralela con escuadras acá. Es el paralelo y 4 unidades. ¿No? 6 salidas igual que este. 4. 1. Acá es 5. Entonces será 1, 2, 3, 4. Hasta acá, miren, no es coincidencia. Justo muere la línea. Y acá trazo mi línea, mi rayo. ¿Ya? Entonces acá, tengo acá. Esta línea es paralela a esta. 1. Ya está. Este es mi voltaje en la bobina. Mejoro la bobina. Y la suma de voltajes es la fuente. La suma de voltajes es la fuente de alimentación. Entonces, acá está mi vector, acá. Él es mi VF. Entonces, mi ángulo de la bobina se mide así. ¿Ya? Según Pitágoras, este ángulo es igual que esta, pues, opuesto por el vértice. Por tanto, la bobina siempre se mide con la horizontal. Y la medida del ángulo, esta es 60.3 también. Es exactamente igual, muchachos. ¿No? Por la geometría. ¿No? El ángulo, que es el mismo ángulo del desfase, miren, del desfase, 63.3 grados. Acá es opuesto por el vértice, ¿por qué? Porque son paralelos y a su vez con él. O sea, ese ángulo es igual que ese de arriba. Que ya he hecho la demostración gráfica que cuando hago medidas, o bien por la parte teórica, o por la parte de instrumentación, que de forma proporcional, ¿ya? Construyo esos diagramas. Pero en la práctica, ¿qué sucede? De frente con el multiprofe, eso lo puedo hacer, porque estoy en un laboratorio, estoy midiendo, profe, ¿y cómo sé que eso es eso? Porque yo lo he sacado de acá, no de aquí. Peor todavía, ¿sí no? Profe, ¿y ahora cómo lo hacemos? Porque esta consecuencia es de él. Y la pregunta, ¿y de él cuál es su consecuencia? Porque claro, se espera que salga como él. Pero no me consta. Yo he hecho con esto. He hecho con escuadras, con ángulo, con métricas. Y mire, salió perfecto, ¿sí no? Entonces, cuando haces un laboratorio y se quiere medir, hacer la verificación que esas medidas son consistentes, la pregunta, ¿cómo lo trazo desde acá y no desde acá? Porque acá me daban los datos, ¿no? Usé el transportador, hice la escala correspondiente, ¿no? Claro, razonablemente me salió perfecto. A una escala, miren, y no me maté en pintar ese gráfico con esos números, como si fueran vectores. Igual que los vectores. Este es mi drama respecto a él. La pregunta, ¿y cómo lo hago respecto a él? Porque la respuesta es ser la misma que esa. ¿Qué les parece? ¿Ya? ¿Está bien o no? Entonces, para graficar esto de frente, deben recordar las consecuencias de él. Porque si eso no lo entienden, no es fácil hacerlo otro por más que es trivial, entre comillas. ¿Ya? Mira. Este es el voltaje de resistencia. La corriente está en la misma dirección, porque no tiene desfase. Entonces, esta corriente, solamente lo pongo así simbólicamente, la corriente tiene el mismo desfase que la resistencia, ¿no? Porque es la ley de Ohm. La R no
¿no? Desfase, ¿ya? Entonces, hacia arriba es adelanto, y hacia abajo es atraso. ¿Cuál es la conclusión? Que en una bobina la corriente está en atraso en 90 grados respecto al voltaje en la bobina, no importa dónde esté el fasor, siempre cumple que la corriente está debajo o en atraso respecto al voltaje. Esa es la conclusión. ¿Ven? Y el voltaje en la bobina respecto a la fuente está hacia arriba, está en adelanto. Está en adelanto, es una paralela. Está arriba que él, en adelanto. Son conclusiones. Así, digo así. Conclusiones. El voltaje en la bobina está en adelanto respecto a BF. Conclusiones. Mientras que el voltaje en la bobina está en atraso. Y finalmente, la corriente I en atraso respecto a, ¿en cuánto? 90 grados, ¿no? Respecto a la bobina en 90 grados. O sea, son tres conclusiones que tienen que, eso sí, dominarlo, porque es la consecuencia gráfica de esas lecturas. Recuerden, si la referencia hacia arriba está en adelanto y hacia abajo en atraso. Esa parte, por favor, practiquen con el osciloscopio y los gráficos, porque son equivalentes. Por favor, les pido, ¿ya? Les pido. Yo sé que con eso cuesta un poquito, porque se habla mucho, ¿no? Esa parte, por favor, poco a poco dominen, porque es la clave que alterna en cualquier cosa, lo que sea, muchachos, ¿ya? Lo que sea. Estas son las consecuencias que nacen de un RL y también un RC tendrán sus más consecuencias. Por eso que el grafo fasorial salió como CPTT. Así está pintado. ¿Ya? Está pintado así. Es lo típico en RL. ¿Ya? Típico. Algo típico. Ahora viene la pregunta, ya para acabar. ¿Cómo es la construcción de más o menos lo mismo, pero con esas medidas? ¿Cuál es la técnica al respecto? No es igual que esto, porque yo me basé en los números. No, números variados por pares. Acá es un número, peor todavía, me lo complica. Es cómo lo construyo. ¿Ya? Por eso que en el colegio hacemos esto, muchachos. Esto. Hacemos en la física, en la matemática, en lo que aprendemos en el colegio, que toda construcción, en física sobre todo, todo era con reglas. Transportador, compás, escuadras. Hasta regla T hemos usado en el colegio. Regla T. Es más son para arquitectos más, y algunos ingenieros civiles que también ven planos un poco, ¿no? Pero todo era así, haciendo. Ya no es que así, ¿no? El porteo, no, el porteo me ayuda. Pero a la antigua era así, y eso va de frente a la cabeza, el otro no, el porteo no va a la cabeza. Esto sí va a la cabeza, ¿ya? Como lo hacemos. Ahora sí, cerramos, ¿han visto? ¿Ya? Cómo traducir como un vector en un diagrama que cumple la de voltajes. Voltaje en la bobina, pero voltaje en la resistencia, la bobina es la fuente, cumple la técnica fasorial. ¿Ya? Fasorial. ¿Listo, muchachos? ¿Se ve? ¿Ya? Una preguntita, se lo ven claro, asequible, intuitivo. Estamos jugando con la geometría. No hay más. Mira, cómo la matemática exacta de la electricidad se puso en la geometría casa perfectamente. ¿Te cuál es la ventaja? Gano tiempo, porque si tengo medidas, deduzco todo. O sea, tengo esto, puedo hacer esto. Y viceversa. O sea, puedo reconstruir lo que quiera. Claro, depende de cómo se le diagrama para emigrar de un número o un fasor. Sin tener datos, solo tengo un numerito. Y de fasor al tiempo. ¿Te das cuenta? O sea, puedo emigrar como quiera. Puedo emigrar de frente al tiempo. Así de rápido. Lo puedo deducir todo con un par de números. ¿Ya? Ahora sí, muchachos. Vamos a la parte final. ¿Ya? Ese ejemplo integra conocimiento básico para que ya el resto haremos cálculos que ustedes practican lo mismo con una malla. Luego hacemos con dos mallas, hacemos el proceso y ustedes practican con dos mallas
Así, tienen que practicar, ¿ya? Porque no hay tiempo para hacer todo el universo. Pero sí estoy explicando las técnicas universales del mundo eléctrico, ¿ya? Así, universal, ¿ya? Listo. Vamos, esto ya lo borro, ¿ya? Te pongo unidades, medidas, cuánto, ¿ya? O sea, no vas a marcar cuánto vale tantos voltios, lo marco, ¿ya? O sea, ahí le falta colocar números, cuántos voltios, cuánto, esto vale 10, cuánto vale la corriente. Ojo, no es que tenga más, no, cuando pone corrientes, no es que tenga más medida que él, no, son cosas diferentes, ¿ya? No son cosas diferentes, ¿ya? Ahora sí, vamos a hacer la última parte de otra forma de construcción. Cuando estamos en un laboratorio, no me da pasores. Solo mido el multi y con eso tengo que hacer demostraciones. Y lo más triste, ¿cómo sé que eso es eso? Por eso es que necesito el conocimiento del circuito, quién es, sus conclusiones, porque eso me ayuda a armar el diagrama con esos tres números. O sea que esto lo necesito dominar, comprenderlo, porque es la consecuencia del proceso. El gráfico salió estas tres conclusiones. Y eso vamos a capitalizar con tres numeritos, imitar a esto por arte de magia, que no es tampoco tan arte, ¿ya? Pero sí es algo interesante. Bien. Ahora viene la parte interesante. ¿Cómo a partir de tres medidas reconstruyo ese gráfico? ¿En base a qué criterio? ¿Ya? Yo puedo construir como puede. Debo ser consecuente con los fundamentos previos que ya aprendí, de modo que cuando voy a un laboratorio y mida, con esos números es más que suficiente hallar toda la data, lo que ustedes necesiten. ¿Y cómo es posible que con tres numeritos vea el desfase? ¿Cómo saco todo? ¿Ya? Pero necesito fundamentos previos, si no, ¿cómo lo hago? ¿Ya? No sé. Entonces, a partir de acá, hacemos el diágrafo fasorial desde el multi. Desde el multímetro. Lo otro fue analíticamente. Ahora esto es experimental. Imagina que ahora es experimental. Claro, la corriente, me faltaba hallar de la R, que era eso entre 10K, por ahí. Bueno, eso no es problema. Eso no es problema. Miren la cuestión. ¿Cómo lo hago? ¿Bien? O cómo se hace. Miren. Entonces hago lo mismo. Miren, bonito. ¿No? Acá. ¿Eh? Una medida. Vamos a que la medida sea 10 de la fuente, 10 voltios. ¿No? Vamos a ver acá, ¿no? Más o menos, 10. ¿No? Acá tengo 10, acá tengo 10. Acá es mi origen, acá es 5 y acá es 10. Hasta acá es mi gráfico. ¿Ya? Este es 10. ¿Sí? Este es 10. Así, una rayita, un segmento 10, que es la fuente de referencia horizontal. ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Qué tal? Muy bien. 10. Pero lo malo que ese número es amplitud. Amplitud. O sea, como es proporcional, acá es amplitud, pero voy a colocar la fuente en RMS, o sea, los 10 es el R2. O sea, esto representa en mi medida, o sea, no es que tenga que medir exactamente los mismos centímetros, su valor proporcional, esa es amplitud, pero su valor RMS, hago la división y acá se vería aproximadamente esto. Como son equivalentes, ustedes ponen así en el papel, ¿no? La medida en RMS, ¿ya? Pero eso lo que todo es, lo puedo poner así, todo es una tecno proporcional, no me dice que pase centímetros, es una réplica proporcional ¿no? En distancia, ¿vale? Porque mi mundo es eléctrico, ¿cómo voy a medir en metros un voltaje? No se puede, ¿no? Pero sí puedo hacer por proporciones. Esa lectura de 10 en números con el multi es dividir la fuente, ¿no? Medida con el multi entre la raíz de 2. O sea, como eso. ¿Ven? Luego, como tengo las proporciones, ahora haré la misma medida y lo voy a aplicar
donde corresponde, ¿no? Pero como tienen la base D, no pueden colocar en cualquier de las cosas. Tengo que recordar ese gráfico. Entonces tengo que recordar como fundamento para que cuando haga mi construcción con esos números, sepa con quién lo voy a amarrar, ¿ya? Bien. Entonces, según esa base teórica, esto amarra con la resistencia. Pondré acá R. Ojo, R. Miren el truco gráfico. R. ¿Ya? Y el otro extremo, L. ¿Qué tal? Así. Entonces no hay pierde. Mira, no hay pierde. ¿Ya? Como este punto se amarra con ese voltaje, pongo R. Y el otro, L. ¿Está viendo? Y como esa medida la conozco, hago una línea arbitraria. Porque no sé cómo va a quedar el triángulo, pero por geometría yo puedo construir triángulos con 3 puntos. Esa es la teoría gráfica. ¿Ya? Entonces, mira así. Ahora voy a trazar con color verde esa misma medida. ¿Ya? Misma medida. Entonces, esa medida, ¿no? Que era acá, el voltaje en la resistencia, era 9, ¿ya? 9. Voy a marcar 9. Miren, lo pongo así igualito, 9, acá en cualquier sitio. Ya, acá, como quieran. Es indistinto. Lo pongo así, miren. Lo pongo así inclusive. Es 9, marco 9, ¿eh? Así también acá, 9. ¿Ya? 9. Acá es, sí, también acá. Vamos a ver acá un poquito. Quiero anclar bien el número para que no se borre nada lo que estoy explicando. Voy a dar 9 unidades. ¿Ya? Esa longitud era. Acá era 5, era 10, 9 es acá. ¿Ya? 9. Esa es mi medida 9, porque es la misma que esa. 9. ¿Ya? 9. Y trazo una línea imaginaria. ¿Ya? Hasta ahí. 9. ¿Ya? Esa medida ahora tendrá como medida RMS en 6.36. ¿Ya? Bueno, que te ser un poco más chico, porque acá era 10. ¿No? Era así, era 10. Creo que me pasé la mano. Voy a checar, no quiero meter la pata. Aquí 5. Sí, también 9. ¿Sí? Un poco más chico que parece igual, ¿no? Parece igual. Y la bobina mido originalmente 4.2, ¿ya? 4.2. ¿Ya? Y la bobina mido 4.2. Ahí también, 4.2. Acá, en cualquier sitio, 4.2, ¿ya? Acá es 5, acá es 4, más o menos por acá. ¿Ya? Y trazo una línea imaginaria. Ahí. Una línea imaginaria. Entonces, se entiende que un triángulo tiene 3 puntos, ¿no? 3 puntos. ¿Y cómo armo un triángulo con medidas? Entonces, uso un lado de referencia, en este caso la fuente, y las otras las anclo. Pero como tengo la experiencia del diagrama original, con eso quiero armar el mismo diagrama, pero de forma proporcional. ¿Cómo hago? Ya, pues fácil. Entonces, ustedes con un compás, trazan el arco, ¿ya? Trazan el arco, ¿no? Hacen un arco así, cruzando, y más o menos se espera que ocurra algo así como esto, ¿ya? Algo así como esto. No lo haré perfecto, pero intento hacer una réplica, ¿ya? ¿Ya? O sea, imaginen que con el compás de ese radio, han girado hacia ahí, ¿no? Que era un lugar geométrico, ¿no? Donde pasan puntos. Y lo mismo hacen con el otro, ¿no? Como es 4, ¿no? Acá pasan acá, ¿no? Entonces, la intersección de dichos segmentos es este punto es el mismo que este. Y terminan con el proceso, ¿no? Así se forma un triángulo. O sea, usan un segmento, los otros, claro, no es cualquier segmento, tienen que recordar el fundamento, o sea, saber el círculo con cómo van a armar ese diagrama experimental y trazan los extremos, a él se amarra con él y este con este, ¿ya? El extremo de la fuente, trazan arcos con la medida de esa medida, de forma proporcional, trazan arcos con el compás, se trazan así, trazan el arco, acá trazan el arco,
La intersección debe ser el mismo que esta, claro, de forma proporcional. Una que hayan con el compás esa intersección, entonces lo que hacen es simplemente unir las líneas que se declaran ahí, ¿no? Simplemente acá trazan, unen, ¿no? Une acá, más o menos acá, claro, con el arco correcto, obviamente, ¿no? Más o menos trazan la línea, ¿no? Trazan por acá la línea y se espera, claro, depende de la previsión de la construcción, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Que se espera que unir ese ángulo debe ser 90 grados. Todo depende de la previsión, obviamente, ¿no? No, es hasta acá. No, hasta acá es, pues, disculpe. Es hasta acá, por eso que es 90 grados. Ahora, esto es 90 grados, esto no. ¿No? Ahí está. Entonces, como verán, la construcción de un diagrama fasorial desde el multímetro arroja esa respuesta al respecto. Vamos a ocultar acá, que lo había cortado, pero esto sí, ahora sí. Ya está. Hasta acá, pues, ¿no? Trazan y debe ser similar a esta, ¿no? O sea, no digo que lo hagan exacto al milímetro, pero conociendo las consecuencias de ese gráfico nativo y quieren hacer una reconstrucción de, entonces, ven cómo se hace, cómo ponen los extremos de los segmentos, trazan la medida de esa lectura con el multi, de forma equivalente, hacen un arco, el otro extremo trazan el otro arco de su longitud, ¿no? Y la intersección represa a este punto. Y ya con eso tienen todo resuelto con el multi. El otro era con datos teóricos o con el osciloscopio, también se puede hacer. O sea, hay tres maneras. La teórica, con el osciloscopio o con el multi. O sea, los tres dan la misma respuesta. O sea, puedo deducir. Y ya con el compás deduzco los ángulos. Ese es experimento, con el ángulo, ¿no? Ese es así, cuando reporto más o menos, si comparo con el teórico, sí tiene sentido esa medida. Porque la medida, más experimentos, no se mide teóricamente. En todo caso, lo haré con el osciloscopio, ¿no? Hago con, ¿no? Las variables se hace con tiempos, regla de 3, o en su efecto un transportador del ángulo y más o menos deduzco, no con precisión, porque eso es bien tosco, ¿no? Las líneas, pero veo que tiene sentido esa medida teórica respecto a la construcción experimental. ¿Sí, muchachos? Una preguntita, más o menos. Uy, no me están cocinando, todavía no es hora. Sí, se entendió la construcción. A ver, Yanis, ¿qué parte hay dudas? Para poder aclarar, complementar, reforzar. Ya mira, en el colegio, porque sí lo digo, en el colegio, eso no es un PC, en el colegio, lamentablemente estas cosas eran normales armar. La geometría no es como ocurre con los libros que te ponen todo listo. Eso no es geometría, muchachos. Eso no es geometría. La geometría es traducir un entorno real y convertirlo en líneas para hacer métricas, resolver problemas con geometría. ¿Ya? Eso es lo original. Hace buen tiempo que eso ya se usa en el colegio. No se hace. Todo es software, usan herramientas que hacen dibujos, usan GeoGebra. Depende de cada colegio. Ya todo es abstracto. O sea, todo es usar el mouse, hacer figuritas y creo que sé geometría. Y no, eso no es geometría. Esa es una imitación de geometría. Geometría es armar cosas. Darse cuenta de lo que quiero hacer. Ya mira. Esa última parte se llama construcción geométrica. Eso es una geometría. O sea, tengo un texto, tengo datos, y me dicen construya el fasor, o el diagrama fasorial, que responda a un circuito eléctrico RL. Esa es la pregunta. Construya el diagrama fasorial. ¿Y cómo construyo un triángulo? Se van a tener con tres puntos. Uso tres puntos y tengo un triángulo, ¿no? Es lo normal, es una manera, ¿no? Hay maneras de hacer triángulos, ¿no? Con tres puntos, uno puntos y tengo mi triángulo. Pero no tengo puntos, tengo segmentos. Tengo segmentos, ¿ya? Recuerden que para hacer un triángulo tengo varios criterios. O tener un ángulo y dos segmentos, o sea, tengo combinaciones, eso lo hace el AutoCAD. El AutoCAD cuando hace triángulos necesita de datos. Lo tiene, lo reproduce automáticamente.
lo hago acá en papel. O sea, yo soy el AutoCAD real, lo otro es virtual. Hago un AutoCAD. O sea, estoy armando algo a partir de números. Y con números o segmentos o lados hago mi triángulo. ¿Con qué criterio? Me baso de acá. Eso fue el fundamento, tengo que explicar hace un rato. Eso es con datos teóricos. Eso es con datos experimentales. ¿Cuál es la misión? Equiparar. ¿Y cómo lo equiparo? Recuerdo lo que en colegio aprendimos en primaria, porque es primaria, yo he hecho en primaria. Esto no es secundaria, primaria he hecho esto. Hemos hecho, no soy el único. Hacer con transportador, hacer trazos. Así lo aprendí en el colegio, que era quinto grado. Quinto grado, o sea, que eran 8 años. No, no, perdón, 10, no, parece por ahí. Era así, en primaria. ¿Cómo se hace? Cojo uno de los segmentos del triángulo. En ese caso, representa a la fuente del circuito. Uso mi segmento mayor. Luego, según la teoría, este extremo del segmento, ¿a quién se vincula? Con la resistencia. Pongo R. Acá, el segmento, ¿a quién se vincula? A la bobina. Marco L. ¿Sí, Janice? ¿Se entiende esa parte? ¿Ya? RL. He hecho mi fasor. Ahí se explicó hace un rato. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago los otros segmentos? Marco la longitud del segmento, ¿no? Según el número, trazo un valor proporcional en cualquier dirección de el voltaje en la resistencia que es un arco, mira, es lo mismo, ¿no? Y este otro lo marco y ese arco tiene la misma dimensión, es un arco, tiene el mismo radio, ¿de acuerdo? Eso. Es como junto el triángulo, haciendo con el transportador, trazo acá, ¿no? Trazo acá, giro y trazo lo que se llama el lugar geométrico, que es el contorno o parte de un perímetro de un arco de circunferencia. Y lo mismo hago con el otro. Eso visto en la malla curricular, nada más que he hecho con AutoCAD. ¿Ya? Yo dejo ingeniería, ya uno. ¿Ya? Entonces, igual acá, trazo ese radio o arco, ¿no? Y la intersección del arco verde de esa medida, que es el voltaje en la resistencia, y ese otro, que es el voltaje en la bobina, al intersecar, ¿qué cosa estoy haciendo? Replicando lo que dice ese diagrama. Nada más que el otro era medir longitud y ángulo. Acá no hay nada. Solo tengo datos de magnitud. No tengo ángulo. Como no lo tengo, recurro a las bases de la geometría para armar un triángulo con 3 segmentos. Esa es base de la geometría plana. ¿Cómo armar triángulos? Es decir, como triángulos, cómo se arma un cuadrado, cómo se arma un rectángulo, un pentágono, un hexágono con arcos, espirales. Así nos enseñaron en primaria, porque el tema es activar la parte visual para tener visión. Entonces hicimos bocetos, bodegones, pintura, ver perspectiva, geometría del espacio. En primaria, era primaria, no era secundaria. Hacemos pintura, hacer acuarela. Hacíamos, o sea, es parte de la formación visual. Ya no sé, ahora no sé qué es cosa harán en los colegios, que eso sea, creo que se ha suprimido y cuesta mucho la parte geométrica, o sea, la parte visual. Entonces no hay una concatenación entre la parte abstracta y la parte visual. O sea, es el hemisferio izquierdo y el derecho. ¿Qué pasa en los colegios? Estamos acá. Te cuando pido, ¿han entendido? Sí, todo está claro. ¿Están seguros? ¿Está claro? Y tomo la parte casi. Y lo mismo, profe, se maleó. No es lo mismo, son traducciones. ¿Ya? Porque lo que ustedes hacen en su proyecto mecatrónico y electrónico son algo tangible, algo que yo puedo ver. Eso para mí, ¿qué será eso? Pero eso, no, mira cómo funciona un sellador de fruta, cómo funciona un clasificador de tamaños de granos o de frijoles, de detectar un frijol malo o tiene bichos, o sea, algo tangible. Eso no me dice mucho. Eso es cuando diseño, o sea, cómo debo hacer las cosas pensar en eso. O sea, ese es algo tangible, como una lavadora, mira cómo gira, lava la ropa. Eso yo veo, la lavadora. Eso no es la lavadora, diré, ¿no? Entonces, eso es lo que se está perdiendo en los colegios. Lo que se explica cosas que parecen básicas no se comprenden.
Y no es la culpa de ustedes, ¿ah? Es el sistema educativo que está así, patas arriba. Todos al revés. Entonces, queremos invención, no se puede porque no entiendo el concepto. No entiendo el concepto, pero sí sé cómo hacerlo. Entonces ahí viene el conflicto, ¿no? Ahí vienen las luchas y quiero que ustedes se nivelen, ¿no? Ambos son la misma cosa, ¿ya? Muchachos, ¿ya? Si hay preguntitas normales, les prefiero que salte esto, ¿ya? Claro, con compás, ¿ya? Entonces, eso, no digo que tenga un super compás, o no que haga giros, ¿ya? Ya por lo que pueda girar más o menos, no se pongan compás caros. Antes el colegio era un compás así, básico, de fierrito, tenía un arito, se colocaba el lápiz, se ajustaba con un desarmador así, ¿no? Así mecánico, ¿no? Así, una llavecita, y ese giro. La cosa es que la punta se haga el trazo. O sea, no se maten con compás un Stagler, ¿no? Compren un compás básico, que pueda hacer giros, un barato ahí, ¿no? Para que puedan hacer los trazos, porque eso es parte de su formación visual, que está un poco abandonado en los últimos, por lo menos 20 años, si no es 30. 30 es algo así, pero los últimos 20, nulo, nulo. Por eso que la parte visual en ingeniería se está perdiendo. Entonces, cuando quiere hacer algo, claro, sé cómo hacerlo, pero esto no lo entiendo. Y me atoro por eso. O me atoro por eso también. Hay de todo en tesis. Por números o por análisis. Las cosas hay fallas en tesis. No entiendo el número, profe. Uy, no entiendo cómo se hace. Pero sé cómo hacerlo porque tengo la plantilla. Esa está muertos. No, no es plantilla. Es comprensión. Para que puedan patentar y defender su producto. Saben que ustedes lo han hecho. Tienen que tener las dos visiones. La maqueta, el prototipo, como la parte analítica que justifica lo que han hecho. Eso es lo que tienen que unificar poco a poco, muchachos. ¿Eh? No hay fallo de ustedes. Es el proceso que está omitido y las cosas clave no se hacen. No se hacen. Es formulazo, ¿no? Formulitas, haz copy-paste y ya está. Ya sabes matemáticas del colegio. Después estamos sufriendo que no entendemos el porqué de lo que hemos hecho en el colegio. ¿Ya? No entendemos. Claro, no se ha hecho bien el proceso. ¿Ya? Listo, 2:42, mira cómo se pasó la hora. Pues no importa. ¿Ya? O sea, este ejemplo, ¿a qué ha servido? A pasar números complejos, hallar Z equivalente, hallar la corriente del circuito, hallar cada voltaje y hemos armado un diagrama sorial y sacar unas conclusiones clave. ¿Ya? Y sacar, por favor, revisen ese concepto. ¿Ya? Por favor, revisen. Y luego, ¿qué pasa cuando es Proteus? El Proteus no ve números, no entiende nada, ¿ya? No entiende ni J, solo te bota números. Y a pesar de los números, me sale lo mismo, porque me he basado en conceptos para armar con números un triángulo que tiene sentido, tiene interpretación. Ya imagino cómo están las señales. A pesar que es un triangulito, pero ya me dice, no, está en adelanto, el voltaje de la bobina está a la izquierda, la amplitud que la fuente, la resistencia está a la derecha. Y cuando hacemos simulación, tiene sentido. Es lo que vamos a ver ahorita, para que vean la parte visual con el osciloscopio. Porque con eso hacen la guía 3. Porque esta es la esencia de la guía 3, ¿ya? Poco a poco, ¿ya? Poco a poco. Entonces, les pido, por favor, este concepto, replíquenlo otra vez. No esperen para mañana o fin de ciclo. ¿Ya? Porque la parte visual es muy útil en el tema del último 2 y más se enfatiza gráficos que interpretan sistemas complejos, con un gráfico, una ecuación matemática me habla del sistema completo, de todo el diagrama completo, con una sola función matemática interpretativa, que es lo que poco a poco tienen que ir dominando paso a paso, ¿ya? Estamos emigrando de la parte oscura a la parte visual, eso tiene que dominar poco a poco. En el trabajo, ¿quién manda? La medición. Y ya con la medición y un simple compás, saben las formas de un sistema eléctrico o electrónico. Así de tristes. ¿Ya? Pero tienen que darse cuenta. Si no, quedan en el aire lo que les explico. Van a trabajar, oye, recién la capté. Claro, es normal, eso es normal. ¿No? A cosas, pues no me queda, tengo que memorizar. No, ya entendía. Ya no se les borra nunca. Eso, vamos a por otros, para ser recién. Entonces, ese circuito, ¿no? Que están, bueno, viene el diagrama,
Vamos a pasar a Proteus, ¿ya? Quiero que lo vean al respecto. ¿Y qué sucede en Proteus? Ven los datos, ¿ya? Si quieren una foto, ¿ya? Miren los números, ¿ya? Vamos a ver en Proteus a continuación, ¿ya? Miren, voy a cambiar la pantalla, ¿no? Para que vean a continuación las medidas que hay en Proteus, ¿ya? Del circuito, igualito, vemos el circuito a ver qué pasa. ¿Hay sentido o no hay sentido? Ahora sí, borra y vamos a Proteus para hacer el cierre y así mañana full, porque ese guerrero es la base del tercer laboratorio, ¿ya? Comprendan, ¿ya? Va a ser un cierre la mejor manera posible. ¿Ya? Ahora sí, vamos al Proteus. Ahí va, miren. En Proteus está el mismo circuito, ¿ya? Miren, igualito, miren los datos, 1 kilohertz, 10 voltios, todo igualito, ¿no? 10 voltios, ¿ya? Todo igualito. Ejecuto, ¿ya? Para que vean qué pasa al respecto. Ejecuto, ¿no? Y sale la corriente en Proteus de 0,64 contra 0,636 de la pantalla que han visto hace un rato. El voltaje en la bobina sale 2,96 contra 3,01 del Proteus. Y la resistencia que me salió, eh, 6,36 en la resistencia, Proteus 639, ¿ya? O sea que la medida es la medida, o sea, significa que esas medidas son consistentes. Y la corriente que me salió teóricamente, 636, 0,64 miliampere RMS. Y el voltaje en la fuente, cuya amplitud es 10 voltios, el valor RMS al dividir por 0, por la red 2, 707 voltios. O sea, eso significa que la medida es coherente. O sea, tiene sentido. Pero para poder validar que tiene sentido, debo recordar el fundamento del circuito RL. Ahí se empieza, porque ya cuando hagamos dos mallas, habrán sus medidas y habrá que deducir cómo reconstruir a partir de medidas la característica del comportamiento eléctrico, tanto en voltaje como en corrientes, ¿ya? Y tiene sentido, ¿ya? Nada más que los números de Proteus parece que son incoherentes y es todo lo contrario. Igual con el RC. ¿No? Si ustedes estudian el circuito, voy a parar para que noten, ¿no? Miren, la frecuencia es la misma, un K, y el voltio es igualito, no he hecho nada. O sea, con los mismos números, ustedes hagan ese ejercicio, muchachos, háganlo, anótenlo. Un RC, el C225 nanofaradios, el R10K, la fuente de voltios a 1 kHz, hagan el mismo proceso, háganlo teóricamente, así como hemos hecho en la clase, y de verdad, si esos dos circuitos lo manejan y han entendido al 100%, entonces ya la unidad está en el bolsillo, porque el resto es mero trámite, ¿no? Y ya saben, o bien por Proteus, como ustedes quieran, y sale todo bien al respecto, ¿ya? Y miren, antes no, este era el circuito que puse en el PPT sobre los desfases. Si ustedes colocan, por ejemplo, ya osciloscopios para ver los desfases, ¿no? Según lo que en pizarra han apreciado, van a ver que sí, efectivamente es lo que es, ¿ya? Y el área está activada, o sea, ya pueden ir aprovechando. Mañana se entrega en la noche, ¿no? Hasta la medianoche, un poco antes, obviamente, pues son dos ejercicios muy parecidos a lo que están apreciando. Es directo, directo, ¿ya? Es directo. O sea, por Teo sí, las medidas tienen sentido, ¿ya? Tienen total sentido, ¿ya? Estaba diciendo, la medida de que vota Proteus acá, la medida es lo que en pizarra hemos hecho, Carlos. Esto es Proteus, es lo que hemos hecho en pizarra. Las medidas están cerca. ¿Ya? ¿Sí, Carlos? Si lo que hemos hecho en pizarra, el Proteus nos está corroborando. ¿Ya? Esto es, claro, es un dos ejercicios. Mira, te pongo a ver la guía y dime, ¿es difícil? ¿Requiere un ciclo para hacerlo? Tú me dices, ¿ah? Por favor, es muy difícil. Mira, te pongo la guía
para que veas qué tan difícil es, y en la semana pasada lo hemos visto. Eso lo hemos dicho desde de la primera clase, claro, de la primera clase. La secuencia de evaluaciones es fuerte, cada semana hay una evaluación. O sea, eso lo dije la semana 1. Eso, lo que me comentas, no es novedad. Eso es ya, porque igual, así sea mañana pasado, igual son 12 que reciben. Vamos a la guía para que veas que eso lo haces una hora. Y si usan en Word, pero yo prefiero que antes, o sea, hagan en Word el reporte y al final lo pasan a PDF, pues. Bien, la guía, vamos a ver acá, laboratorios, vamos a ver, la guía 3, voy a miren, voy a salir reporteos, miren, ya voy a salir reporteos. A ver, dígame si este circuito, ¿no? Requiere más días para hacerlo. Se digan honestamente, ¿eh? ¿Ya? Digan honestamente, ¿ya? Porque si se pasa más, no lo van a hacer. Profe, faltan días, falta tiempo, siempre va a faltar. Eso es, siempre va a faltar tiempo. O sea, eso es inevitable, muchachos. Eso ya les compartí en la clase 1, que el curso tiene una seguidilla de evaluaciones fuertes, ¿ya? Y eso ya lo sabían de la primera clase, o sea, eso no es de ahorita que le estoy diciendo, ¿ya? Por eso les decía, este circuito, esta guía, miren, acá miren, ¿ustedes creen que este primer experimento que hemos hecho, ¿ya? En vez de 10K, 1K, ¿no? Nada más que tienen que dar una R, que ahora voy a dar una indicación. Y mira, tú crees que ese circuito, ya que hemos hecho prácticamente el ejercicio, nada más que acá hemos hecho un detalle, ¿no? Que van a usar una R especial, ¿no? Llamado, bueno, no, real int, es una R que puede incorporar una R interna, como si fuera una R en serie, ¿no? Una R en serie de 40 ohmios, ¿ya? Entonces, el ejercicio es el mismo, lo que hemos hecho en clase. En vez que, mira, lo que hemos hecho en 2 horas casi, ya aparece laboratorio. O sea, solo es cambiar números. Cambiar números. Mira, en vez de 1 kHz, 800. En vez de 10 voltios, 5 voltios. O sea, prácticamente se ha hecho la parte teórica. O sea, no puede decir que faltó tiempo, no, recién voy a estudiar. Hemos hecho ese ejercicio con otros números. Otros números. Miren, lo mismo. Y el otro, miren, ya sé cómo es. Les he puesto el diagrama. ¿Ya? ¿Por qué se pone así? Porque la bobina real tiene una R interna que está en fase con la corriente porque es serie. Hay una R interna de la bobina y ponen la bobina ideal, la parte vertical, y es equivalente con las medidas. Saldrá lo mismo. Lo que he explicado, ya hemos hecho. Usan el cateto, cualquiera de referencia, depende de quién es la referencia para ustedes, y es armar el triángulo que hemos hecho hace un rato. O sea, esto ya no es un problema. Hemos hecho en clase, por eso hemos dedicado 2 horas para que no pierdan tiempo en su reporte de laboratorio. Ya lo hemos hecho en la pizarra. Cómo se construye un dirán Fosera con medidas con el multi o con el osciloscopio. ¿Ya? Miren, está servidito, ¿no? Está servido. Y el otro es, mira, OTCLRL, ni siquiera es un RC. Lo mismo con el multi. Y hemos hecho cómo se hace esto. O sea, ya prácticamente ese laboratorio ya está hecho. O sea que no hay mucho trabajo, ¿no? Ya les he dado la molestia, lo he resuelto el 50% de la guía. O sea, ya tener más días me parece ya inviable porque ya les he resuelto la mitad de la guía. Con otros números, claro. Ya, por eso que ya la guía y la semana pasada ya lo comentamos. Ya estaba abierto, les dije la semana pasada, ¿no? Que se iba a abrir la guía para que vayan aprovechando. Yo sé que se entiende hay trabajos, pero ya esta semana hay laboratorio y en teoría es hoy. Según los labs son 2 horas, o sea, hoy se hace el laboratorio. Nada más que lo he hecho teoría y ya después luego lo hacen su guía de laboratorio que ya todo ya lo he hecho. Todo lo que han visto lo he hecho. O sea que ya ustedes simplemente tienen que validar y constatar. O sea que ya no hay que el tiempo no alcanza. Ya ese argumento queda desbaratado porque he resuelto todo esto en casi 2 horas.
O sea, paso a paso, cómo se hace todo con el osciloscopio, con el multi, ya les he hecho todo ya para que esa guía. Ya entonces, no hay que, el tiempo no alcanza. O sea, está desvirtuado porque ya lo he resuelto, el procedimiento completo para ese laboratorio, ¿ya? O sea, mañana en la noche lo terminan. Solo tiene que simular. Simular no creo que sea tanto tiempo para simular. Está hecho. Tiene la base teórica, adáptenlo. Tienen la base, ya explicó en la pizarra. ¿Ya? Entonces, muchachos, la mesa está servida. Les he servido la mesa. ¿Ya? Ustedes simulan, hacen el cálculo teórico, hacen la adaptación, porque ahora es como si el circuito hay una R más, nada más que esa R es de la bobina, de 40 ohmios. ¿Cómo lo adapto? Hagan el esfuerzo. Mañana, si gustan, una aclaración, pero no la solución, es su nota. Y han hecho la mitad de ese laboratorio, la mitad se lo he resuelto. ¿Ya? Y ya mañana hacemos ya ejercicios con dos mallas, con divisores, mallas, nodos, lo que corresponda, similar a la práctica 2, muy parecido. ¿Ya? O sea, muy parecido a esto. La pregunta 1 no voy a hacer, si viene una pregunta, convertirse en coseno, sumas, algo así, y esos tipos de ejercicios, y este es la guía con otros números. Ahora dan datos del multi, miren, igualito, mira. O sea, es una repetición de la guía otra vez. Ese ejemplo es de la guía. He cambiado los números, ¿no? A ver qué pasa. Porque aquí hay que deducir el valor de RL con medidas. Tengo la frecuencia, tengo voltajes, puedo deducir todo tranquilamente. Eso ya mañana vemos un alcance. No se pide en la guía, obviamente, ya que dan el valor de R. En verdad se tiene que hallar, pero como es virtual, pues no. Está como está bien. Pero ya mañana vemos cómo se hace entre ejemplos variados de ese estilo de preguntas tipo ya parte de cada dos, menos la primera que sí no la pongo otros ejemplos, tal vez más simples para que puedan, digamos, defenderse en su calificación, porque las dos es inmediato, o sea, acá no hay nada que hacer. Ya les enseño cómo se hace matriz en MATLAB, con números complejos, comprendan el proceso, ¿no? Y bueno, una de diseño básico, pues, la tercera, ¿no? Cómo se deduce una impedancia. ¿Ya? Eso ya lo vemos mañana como seminario, ¿no? Porque así, eso orientativo. Lo poquito, eso viene de la práctica. De lo que hemos hecho al pizarra, de cajón viene una pregunta o dos, ¿no? Para a partir de ecuaciones o circuito hacer el diagrama, o tres de datos de multi, hacer el diagrama o el circuito que cumple el diagrama. O sea, ida y vuelta. O sea, ya tiene ya en la hoja de ruta de la práctica 2. ¿Ya? Eso ya veremos mañana. Y nada, muchachos, ya les he resuelto la mitad de ese laboratorio. Está servido, hecho a la mitad. Más todavía, porque ustedes tienen que medir nada más. Y el análisis. Nos ha tomado cerca de 2 horas porque hemos explicado el proceso. 2 horas. Lo que más quita tiempo. Medir no les demanda ni 40 minutos la simulación. Ni 40 minutos. O sea, eso en 40 lo hacen al toque. Entonces, lo que he explicado lo van a condicionar a ese laboratorio porque ya expliqué en 2 horas el proceso. Ya, muchachos, ya está servido en la mesa. O sea, ya no hay muchas cosas que hacer. Sí, eso en todas las semanas, todas. Hasta la 16 hay cosas que hacer. No hay descanso. O sea, no hay semana que no descansen. Toda semana hay tareas. Esta tarea es pequeña. Es mucho más asequible que otros cursos. Para circuitos es directo. Ya le explicó en la mitad. ¿Ya? Listo, muchachos. Con esto cerramos la clase. Espero que haya sido de utilidad. De la parte de geometría, repasen ese ejercicio que hemos hecho en clase con el RL completo, todo completo, todo. A partir del diagrama, cómo hacer el planteamiento, cómo salen los fasores, cómo se pasa el tiempo, ¿no? Y cómo del multi sale también a fasor. O sea, todo amarrado. Eso he hecho ese ejercicio completo, porque es la clave de la práctica 2, ¿bien? Toda esa hoja ruta. No se distraigan, ¿ya? Le hemos dedicado 2 horas casi en ese proceso, para que no haya forma que, sí, el tiempo no alcanza, es cierto, pero ya le serví con más del 50% de esa guía. La parte analítica es más fregada, sino más tediosa, y lo otro tiene que ser solo simular e interpretar, ¿ya? Listo, muchachos, ahora sí, que tengan una buena tarde, ya tienen que estar alineados en órbita, porque la exigencia no es de este curso, es todos los cursos. O sea, todos van a pedir sus trabajos, laboratorios, tareas, todos. Sabemos bien que es así
ciclo tras ciclo, y los discípulos, ¿ya? Eso no es de ahora, es del primer ciclo, hay tareitas, ¿ya? Así, muchachos, los dejo, respiren hondo, descansen, y a trabajar, ¿ya? Por favor, a trabajar, ¿ya? Listo, cuídense bastante.